Chikatilo, conocido como el carnicero de Rostov, fue un asesino en serie de la Unión Soviética considerado como el psicópata más sanguinario de toda Europa del Este. Este confesó haber asesinado a 52 personas, la mayoría de ellos eran niños y adolescentes. Fue apodado como el carnicero de Rostov, el destripador de Rostov, el destripador rojo, ya que además de asesinar a sus víctimas, solía mutilarlas y agredirlas sexualmente. Él aparentaba ser un hombre de familia, muy educado. La cuestión es que lo que pocos sabían realmente es que su personalidad aparente y totalmente apacible se encontraba una bestia, un monstruo, un psicópata. Chikatilo nació el 16 de octubre de 1936 en Ucrania. Sus padres fueron Roman y Anna Chikatilo. Nació en la época del Holodomor, también conocido como el genocidio o holocausto ucraniano. En aquellos años se produjo el proceso de colectivización emprendida por la Unión Soviética. El padre de Andrei se convirtió en un prisionero de guerra de los nazis. La madre de Andrei tuvo que hacerse cargo de él y su pequeña hermana a los 7 años, sin la ayuda de nadie. Sobre su crianza se dicen muchas cosas. Una de ellas es que su madre solía contarle terribles historias a sus hijos que los traumó para siempre. Según esa historia, alguien había secuestrado al hermano mayor llamado Stepan para comérselo, pero aunque la historia pareciera haber sido un cuento para asustar niños, en realidad aquella no era una situación extraña en la época. En Ucrania, esos años de hambruna la invadían y los muertos estaban por todas partes. De hecho, de niño, Andrei solía ver numerosos cadáveres descuartizados, ya que las personas se veían obligadas a comer carne humana para sobrevivir. A pesar de los problemas que lo azotaban, Andrei trató de llevar una vida como la de todos los niños a su edad. El problema es que no le fue demasiado bien en la escuela. No precisamente por los estudios, sino por la convivencia con sus compañeros. Tenía una personalidad introvertida y no parecía tener demasiado carácter. Fue marginado y humillado por sus compañeros. Además de esto, solía tener problemas físicos, sufría de miopía, pero tardó años en aceptar su condición. De hecho, se dice que usó sus primeras gafas a los 30 años. También padeció de enuresis nocturna, es decir, mojaba la cama hasta los 12 años. A medida que fue creciendo se hizo mucho más tímido, sobre todo con las mujeres. Desde muy joven se sintió frustrado en el ámbito sexual. En la adolescencia tuvo una relación amorosa con una chica del pueblo, pero esta se vio truncada debido a que los problemas de impotencia de él. Después de terminar la escuela, Andrei prestó el servicio militar para el ejército soviético. Allí decidió dedicarse a los estudios, por lo que se preparó para obtener varios títulos, entre ellos ingeniería, literatura rusa y el denominado marxismo-leninismo. Tras finalizar los estudios se convirtió en un comunista activo. En 1963, finalmente Andrei se casa. Y a pesar de sus problemas sexuales con esta chica, tuvo 2 hijos. Él no podía mantener una erección, pero sí podía pensar de sí mismo como un error de la naturaleza. Alguien en quien la vida le había castigado con la castración desde que nació. Fue descrito como un marido trabajador, amoroso, de carácter estable y hasta sumiso. Como padre nunca levantó la voz frente a sus hijos y además se convirtió en un miembro respetado del Partido Comunista. En 1971 ingresó en el mundo de la docencia, aprovechando lo bien que le había ido con los estudios profesionales. Decidió titularse como profesor y a partir de esa época fue en la que comenzó a obsesionarse con los menores. Sentí una atracción cada vez mayor por parte de las niñas menores de 12 años, por lo que comenzó a expiarlas. Solía pasearse por los dormitorios para verlas en ropa interior. Mientras las miraba se masturbaba con la mano dentro del bolsillo. Su vida como profesor comenzó a parecerse cada vez más a la época en la escuela. Sus alumnos no lo respetaban, se negaban a comportarse bien, se burlaban constantemente y solían llamarlo el ganso, porque supuestamente tenía los hombros muy largos y tenía curvaturas, además del cuello largo. Las agresiones llegaron a ser tanto que tuvo tanto miedo que comenzó a llevar un cuchillo a clases. Nunca llegó a usarlo. Y finalmente, años después, fue despedido porque muchos alumnos lo acusaban de acoso sexual. Chikatilo cometió su primer crimen en diciembre de 1978. Tenía 42 años cuando decidió abordar a una niña de 9 años en la calle.
la convenció de que lo acompañara a una cabaña que tenía en las afueras de la ciudad. Una vez en la cabaña, el psicópata la desvistió y, debido a la violencia con la que lo hizo, le causó un rasguño. Al brotar la sangre, tuvo una erección inmediata. Esa situación de excitación lo hizo asociar con el sexo, junto con la sangre, y así finalmente comenzaba a salir el verdadero monstruo que había estado en su cabeza desde hace muchos años. La apuñaló con un cuchillo hasta que logró el orgasmo y eyaculó. De esa forma se dio cuenta de que había encontrado una forma para satisfacer sus necesidades sexuales. La segunda víctima mortal no llegó sino hasta 3 años después. Tras haber perdido su trabajo como profesor, comenzó a trabajar como funcionario de abastecimiento en una fábrica. El empleo lo hizo viajar, constantemente por la región, en la cual lo ayudó a buscar víctimas en diferentes lugares. Para el año 1984, el número de víctimas ya ascendía a 15 personas. El caso de este asesino en serie se había convertido en un caso público. Para intentar dar con el asesino, el Instituto Serbsky de Moscú realizó su perfil. Según los expertos, se trataba de un hombre que se mostraba completamente normal, probablemente estaba casado, tenía trabajo, solía dejar su semen en el cuerpo de las víctimas y tras el análisis determinaron que su sangre era del grupo AB. Y en septiembre de 1984, Chikatilo fue detenido en el mercado de Rostov. El hombre encajaba perfectamente en el perfil del asesino. Sin embargo, tras hacerle una prueba médica, se determinó que su tipo de sangre no coincidía con la del semen encontrado. Así Chikatilo fue liberado sin ningún cargo en su contra y los asesinatos continuaron y continuaron. El número de víctimas ya había llegado a los 30 y las autoridades según sin tener nada de pistas. En octubre de 1990 se encontró otro cuerpo en el bosque cerca de la estación de Dorlehost. Todo el equipo policial se abocó al caso y contaban con una fuerza de antidisturbios de más de 100 hombres. 2 semanas después se encontró otro cadáver. La cifra de policías en la investigación ascendió a 600. Habían montado una guardia en los bosques, sobre todo en las zonas más aisladas. Para ese momento, el fin de Chikatilo estaba muy cerca. En noviembre, mientras hacían una de las guardias, un detective llamado Igor vio a un hombre salir del bosque. Llevaba traje, corbata, tenía un dedo vendado y una mejilla manchada de sangre. El oficial le pidió documentación, pero como no tenía motivos suficientes para arrestarlo, lo dejó ir. Sin embargo, hizo un reporte del incidente. Al día siguiente, las autoridades encontraron el cadáver de una joven en esa misma zona. Los oficiales ataron los cabos y dedujeron que el responsable debía ser aquel hombre que Igor, el detective Igor, había reportado. Así que el 20 de noviembre se emitió una orden de detención en contra de Andrei Chikatilo. Curiosamente, su sangre no era del tipo AB, pero su esperma sí. El acusado negó estar involucrado. No confesó nada durante los primeros interrogatorios. Incluso acusó a la policía de perseguirlo. No obstante, unos días después aseguró que contaría todo si paraban los interrogatorios. Al reunirse con uno de los psiquiatras, terminó confesando 52 asesinatos y posteriormente escribió una carta para el fiscal general donde exponía algunos detalles de su vida. Aseguró que se encontraba en un estado de profunda depresión y reconoció tener impulsos sexuales perturbados. Él justificaba sus actos cometidos como debido a problemas psiquiátricos. Decía que sus problemas eran totalmente mentales y que no podía controlar los actos. Sin embargo, para la policía el objetivo de esta declaración era una salida a su situación, alegando una enfermedad mental. Los psiquiatras del Instituto Serbsky, quienes lo habían perfilado años antes, lo catalogaron como un sádico prudente. Indicaron que no sufría ningún trastorno mental y que le impidiera entender que sus actos no eran correctos. Y se determinó que sus acciones fueron premeditadas, que estaba legal y totalmente cuerdo. Su juicio empezó en abril de 1992 y terminó en octubre de ese mismo año. La sentencia que le hicieron fue pena de muerte. El día de 14 de febrero de 1994 fue ejecutado de un tiro en la nuca, en la prisión de Rostov. Según los expertos que perfilaron a Chikatilo,
decían que era un hombre ordinario, solitario, apacible. Sin embargo, era realmente un psicópata sexual, con impulsos sádicos, y además practicaba el canibalismo. Padecía de una disfunción sexual, y esto quedó claro que por el hecho de que mutilaba a sus víctimas lo hacía por frustración y porque además lo excitaba. Aunque se dejaba llevar por la impulsión de matar, no era un retrasado mental ni padecía esquizofrenia, una evidencia de que esto era una capacidad de planear todos sus ataques. Así como Andrei, cualquier persona de nuestro entorno podría poseer tales traumas que lo lleve al éxtasis de materializar dichos crímenes, mostrando ser una persona aparentemente normal, cuando detrás de dicha apariencia se esconde la perversidad.